Hola, hoy vamos a hablar de la excreción en los seres vivos. Antes de iniciar el tema de excreción debemos tener en cuenta que todos los seres vivos producen sustancias de desecho a partir del metabolismo que se realiza en sus células. Estas sustancias de desecho pueden ser tóxicas o pueden ser benéficas para los seres vivos. El proceso de expulsión de cada una de esas sustancias se conoce con el nombre de excreción. Para poder iniciar este tema, vamos a mirar entonces qué ocurre en el metabolismo de los organismos de los seres vivos. Tenemos que el proceso metabólico ocurre de dos maneras, con reacciones anabólicas y reacciones catabólicas. Las reacciones anabólicas son aquellas en las que se forman polímeros. Los polímeros son macromoléculas, o sea, moléculas grandes. Un ejemplo de macromoléculas pueden ser la celulosa, el almidón, el ADN o las proteínas. Cada una de esas macromoléculas está formada por pequeñas moléculas que se conocen como monómeros. Para formar un monómero ocurre entonces una reacción catabólica. En las reacciones catabólicas, aquellas macromoléculas o moléculas grandes se fragmentan para formar moléculas más pequeñas. Por ejemplo, el ADN está formado por nucleótidos. Los nucleótidos son monómeros que hacen parte de una cadena gigante que en este caso conocemos como ADN. La glucosa es un monómero que hace parte de todos los azúcares, que en el caso anterior se podría decir que es la celulosa o el almidón. Y los aminoácidos son los monómeros que conforman a las proteínas. Entonces, tanto las reacciones catabólicas como las reacciones anabólicas son aquellas que participan o que nosotros podemos decir que son nuestro metabolismo. Más adelante debemos hablar entonces o conocer el proceso de homeostasis. La homeostasis o homeostasis, a veces se pronuncia de esa manera, es el proceso de regulación o equilibrio interno de un organismo. En los organismos unicelulares a veces es difícil tener un proceso de regulación constante, pues porque los organismos unicelulares se encuentran en diferentes medios y a veces es muy difícil controlar la entrada y salida de sustancias. Pero en los organismos pluricelulares el equilibrio se realiza gracias a los diferentes tejidos, órganos y sistemas que conforman cada uno de esos organismos. Decimos entonces que la homeostasis es como un equilibrio que hay dentro del organismo. La homeostasis tiene diferentes funciones. La primera es la regulación de la concentración sanguínea de los iones sodio, potasio, cloro y calcio. Debemos tener en cuenta que estas funciones que les estoy hablando en este momento generalmente se cumplen en organismos macroscópicos, por ejemplo los animales, ¿cierto? Generalmente los mamíferos. La segunda función es la regulación del contenido de agua en la sangre. Luego tenemos la retención de nutrientes importantes como la glucosa y los aminoácidos, el mantenimiento del pH adecuado de la sangre, la secreción de hormonas y la eliminación de los productos de desecho celular como la urea. Teniendo clara esta información, vamos a hablar entonces de los productos de la excreción. Estos productos de la excreción dependen del organismo del que se esté hablando. Es decir, hay organismos que excretan o producen dióxido de carbono, otros producen agua, otros urea, otros amoníaco, otros ácido úrico y algunos producen ciertas toxinas. Vamos a mirar entonces qué se produce en los organismos Monera. Recuerden que los organismos que pertenecen al reino Monera son las bacterias y las arqueobacterias. La excreción en los móneras ocurre por difusión y lo que ellos excretan son agua, dióxido de carbono, toxinas y algunas sustancias positivas. Las toxinas son producidas, por ejemplo, por la E. coli, que la tenemos en nuestro intestino. Entonces, cuando hay una producción mayor de esta bacteria, entonces se genera lo que nosotros conocemos como la diarrea. Hay otro tipo de bacteria que nos produce la tuberculosis, otros que nos produce la gonorrea o blenorragia y otro que produce la sífilis. Pero también hay bacterias
bacterias que producen sustancias positivas que nosotros utilizamos para nuestro beneficio. Por ejemplo, la que producen Propionibacterium, que es para producir el queso, o aquellas bacterias que fijan el nitrógeno en las plantas, algunas que producen antibióticos y otras que producen la vitamina K, la vitamina B12 y la tiamina para nuestro organismo. Luego encontramos los protistas. Recordemos que los protistas también son organismos unicelulares, pero tienen una característica y es que sus células son eucariotas. La excreción en los protistas ocurre a través de la membrana celular por el proceso de difusión y algunos que tienen vacuolas contráctiles que expulsan las sustancias. Los protistas, dependiendo también de sus características, excretan agua, dióxido de carbono, urea, sales minerales, el oxígeno en las algas que son autótrofas y amoníaco. Pasamos entonces al siguiente reino, que son los hongos. En esta diapositiva podemos observar tres imágenes diferentes. La primera imagen, que es un hongo macroscópico, muy similar al champiñón, que es el que conocemos más fácilmente. Este tipo de hongos genera agua, flavotoxina y algunos antibióticos. En la segunda imagen estamos observando las levaduras. Las levaduras excretan etanol, dióxido de carbono, ácidos orgánicos, vitaminas y efedrina. Y en la última imagen, que estamos observando un trozo de pan y esa placa verde que vemos allí es el moho. Los mohos reciclan la materia de los ecosistemas. Ellos son saprófitos. Recuerden que los saprófitos son aquellos que se alimentan de los organismos en descomposición y también entonces producen diferentes sustancias. Pasamos ahora a los organismos superiores. Tenemos las plantas. Las plantas tienen dos partes, dos estructuras por las que se excretan algunas sustancias. En las hojas se encuentran los estomas, que son unos poros por los que se expulsa oxígeno o dióxido de carbono, y en los tallos gruesos, en los tallos de los árboles, se encuentran las lenticelas. Las lenticelas son como unas estructuras parecidas a las lentejas, planitas. También son poros por donde el tallo permite que entre o salgan diferentes sustancias. Además de esta parte que acabo de mencionar, los estomas y las lenticelas, también existen otras partes de la planta de donde se extraen diferentes sustancias. Por ejemplo, podemos obtener néctar, algunas gomas, mucílagos, sustancias volátiles, resinas, enzimas, algunas hormonas. Dependiendo de la parte de la planta es de donde se obtiene este tipo de sustancias. Por ejemplo, el néctar se obtiene de las flores, igual que las sustancias volátiles y las gomas. Las resinas se obtienen del tallo. Los mucílagos se obtienen de las raíces de las gramíneas. Recuerden que las gramíneas son aquellas plantas que producen granos. También tenemos las fitohormonas, que son auxinas, giberelinas, el ácido abscísico y las citocininas, que se obtienen de diferentes partes de la planta. Los aceites vegetales, que se extraen de las hojas, las flores, las semillas, la corteza, las raíces, los frutos, y todo esto se hace por medio de la destilación. Y en las plantas carnívoras se producen algunas enzimas. Vamos a observar entonces cómo ocurre el proceso de excreción de algunos gases en la planta. Tenemos que desde el tallo se puede excretar gas carbónico y también oxígeno, ¿cierto? Esto ocurre a través de los estomas. Los estomas se encuentran en todas las partes verdes de la planta, en el tallo, si es una planta herbácea, y en el envés de las hojas. El envés de las hojas es la parte de atrás o la parte de abajo de cada una de las hojas de la planta. También se puede expulsar vapor de agua cuando hay cambios de temperatura. Por último, vamos a hablar de la excreción en los animales.
Esto ocurre en tres pasos diferentes. El primero es la filtración, que es la salida del líquido a través de la membrana del órgano excretor. Esto dependerá de cada uno de los animales de los que estemos hablando según su organización interna. El segundo paso es la reabsorción, que consiste en la reincorporación de las moléculas que todavía son útiles para el organismo. Esto ocurre mediante transporte activo realizado por cada una de las células que hacen parte del tubo excretor. Y el último paso es la secreción. Este consiste en la eliminación de moléculas del medio interno por medio del transporte activo. Cada una de estos pasos ocurre específicamente en cada uno de los animales, ya sea inferior o superior. La secreción tiene tres funciones básicas. La primera es mantener el constante líquido en el interior celular. La segunda es regular la concentración de sustancias que componen los líquidos del organismo. Y la tercera es excretar los desechos del organismo. De manera rápida vamos a mirar entonces cómo ocurre el proceso de excreción en cada uno de los diferentes grupos de animales. En las esponjas y los nidarios ocurre la excreción por medio de la difusión y la sustancia que ellos producen es el amoníaco. Como podemos observar en las imágenes, estos organismos son muy inferiores, ellos no tienen una estructura organizada por sistemas como lo tenemos los animales superiores, entonces simplemente hay algunas estructuras organizadas que permiten el intercambio de gases y el intercambio de sustancias en ese organismo. El siguiente grupo de animales son los platelmintos, los nemátodos y los equinodermos. Este proceso también ocurre por difusión y también expulsan amoníaco. Aquí empezamos a observar que cada uno de este grupo de animales tiene una estructura interna un poco más compleja. Ya podemos encontrar algunos órganos que forman pequeños sistemas muy sencillos. Ellos hacen el proceso de expulsión, así tengan algunas estructuras complejas, hacen ese proceso por difusión, como lo conocemos desde que trabajamos el transporte por la membrana. Vamos a trabajar entonces luego los artrópodos. Dentro de los artrópodos, que también son animales invertebrados, tenemos dos grupos: las glándulas verdes y los tubos de Malpighi, que son dos órganos importantes en este tipo de animales. Las glándulas verdes hacen parte de los cangrejos, se encuentran ubicados en la base de las antenas de ellos, y los tubos de Malpighi, que ya están en el resto de los artrópodos, que son unos pequeños tubitos que se encuentran unidos al intestino. Estos animalitos expulsan diferentes sustancias, por ejemplo el ácido úrico. En la siguiente tabla vas a encontrar cómo se clasifican los animales superiores, es decir, los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, según la sustancia que expulsan y cuáles son los órganos encargados de realizar esta excreción. Para terminar, vamos a hablar de cómo se forma la orina en el nefrón. El nefrón es una parte del riñón muy importante, y eso tiene que ver también con los procesos de formación de orina en el ser humano. Recuerden que el ser humano se encuentra clasificado dentro del grupo de animales mamíferos. La formación de la orina en el nefrón tiene cuatro partes. La primera es la filtración, la segunda es la reabsorción tubular, la tercera es la secreción tubular y la cuarta es la concentración. Puedes leer cada uno de los apartados para que tengas más claro cuál es la información respectiva de cada uno de ellos. Y por último, hay que tener en cuenta que los animales se clasifican según el tipo de sustancia que eliminan. Tenemos entonces los ureotélicos, los amoniotélicos y los uritélicos. Los ureotélicos son los que expulsan urea, los amoniotélicos son los que expulsan amoníaco y los uritélicos son los que expulsan ácido úrico. Hasta aquí hemos visto el tema de excreción. Si tienes alguna otra inquietud, puedes observar tu libro
parte de texto o puedes buscar diferentes videos acerca del tema. Espero que todo te haya quedado muy claro y nos vemos en clase. Chao.